La Agencia Internacional de Energía activa sus alarmas. El organismo internacional se pronunció en torno a la crisis energética mundial que tiene su epicentro en Europa y llamó la atención de los líderes europeos tras advertir que los próximos meses serán críticos para todo el continente. Y es que las instalaciones de almacenamiento de gas de los Estados miembros de la Unión Europea no están lo suficientemente llenas para sobrevivir el próximo invierno sin el gas ruso, por lo que la AIE ha urgido al bloque comunitario a cambiar por completo su estrategia, poniendo énfasis en la reducción del consumo doméstico, una medida que sin lugar a dudas afectaría a millones de hogares en toda Europa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La Agencia Internacional de Energía presagia un invierno duro para Europa. El mundo está experimentando la primera crisis energética verdaderamente global de su historia, que tiene como epicentro Europa, cuyos líderes han tenido un papel muy claro en la turbulencia del mercado energético internacional. Y así lo advirtió la Agencia Internacional de Energía. Durante los últimos meses, el organismo intergubernamental ha llamado la atención de los 28 Estados miembros a propósito del grave peligro que se cierne sobre los países de Europa Occidental. En medio de este escenario, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, el turco Fatih Birol, instó a Europa a reducir de manera significativa el consumo de gas y con la inmediatez que demanda esta situación ante la proximidad del invierno boreal. El mensaje fue claro: si la interrupción del suministro de gas ruso en Europa se prolonga, podrían verse agravados los problemas para el próximo invierno, cuando la demanda de energía aumenta y se necesitan grandes volúmenes de gas para calentar los hogares. Y es que, según el jefe de la Agencia Internacional Europea, los esfuerzos realizados hasta ahora por los 27 Estados miembros de la Unión Europea para romper la dependencia de las energías rusas no han sido suficientes, y Europa aún necesita de Rusia para sobrevivir. Los señalamientos de Fatih Birol echan por tierra los avances del plan REPowerEU, la estrategia que puso en marcha la Unión Europea después del inicio de la operación militar especial en Ucrania para eliminar gradualmente su dependencia de los combustibles fósiles rusos. El plan contempla una reducción de las importaciones de gas ruso por el orden de los 100.000 millones de metros cúbicos para finales de 2022. A través de la diversificación de las fuentes de suministro de energías y el despliegue acelerado de las energías renovables. Pero la tarea no ha sido fácil. Según cifras suministradas por la propia Agencia Internacional de Energía, en el 2021 la Unión Europea importó 151.000 millones de metros cúbicos de gas de Rusia, lo que supone el 45% de las importaciones europeas y el 40% de su consumo total. Lo cierto es que la Agencia Internacional de Energía se ha mostrado particularmente preocupada por los próximos meses. Según el jefe del organismo, urge que los países europeos hagan reducciones significativas en el consumo de gas para prepararse para un duro invierno. En palabras del propio Fatih Birol, si Rusia decide cortar por completo el suministro de gas antes de que Europa pueda aumentar sus niveles de almacenamiento hasta el 90%, la situación será aún más grave y desafiante. Recordemos que a principios de julio, Nord Stream AG, el operador de Nord Stream, anunció la suspensión del bombeo de gas a través de ambas líneas de la tubería como parte de las labores habituales de mantenimiento preventivo programado. En un comunicado, la empresa aclaró que el plan de trabajo fue acordado de antemano con los socios de transporte de gas de aguas arriba y aguas abajo de Nord Stream AG, por lo que la información sobre los trabajos de mantenimiento fue divulgada a tiempo, de acuerdo con el reglamento de la Unión Europea. Aunque Nord Stream AG señaló que tales paradas son necesarias para garantizar el funcionamiento eficiente y seguro del gasoducto, la AIE teme que esta vez las reparaciones puedan prolongarse, provocando una escasez de gas aún mayor en Europa.
Y es que el gas que suministra Rusia a través del Nord Stream llega directamente a Alemania, desde donde se transporta a otros países de la Unión Europea. Ambas líneas del oleoducto discurren por el fondo del mar Báltico y permiten el bombeo de 55.000 millones de metros cúbicos de combustible por año. Sin embargo, a mediados de junio de 2022, los suministros a través de Nord Stream se redujeron casi 2,5 veces por razones técnicas, desde los 167 millones de metros cúbicos previstos por día a 67 millones. Luego que la empresa alemana Siemens no devolviera a Gazprom uno de sus motores de turbina de gas por las sanciones. No cabe duda que esta situación presagia problemas aún mayores para el próximo invierno. Recordemos que, por lo general, los países europeos dependen de los meses de verano para llenar sus depósitos de gas. Sobre la base de este escenario, la Agencia Internacional de la Energía pidió a los países de la Unión Europea hacer un ahorro de 12.000 millones de metros cúbicos de gas durante el verano, lo que equivale a 130 buques cisterna de gas natural licuado. Ahora bien, para alcanzar el objetivo de reducción propuesto por la AIE, la Unión Europea debe reducir significativamente el consumo doméstico de gas, estableciendo estándares en el uso de aires acondicionados en edificios públicos y particulares. La Agencia Internacional de la Energía propuso a la Unión Europea recurrir a otros combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, en sustitución del gas para generar electricidad. Una medida que frenaría las metas de cero emisiones de carbono del 2050. El organismo intergubernamental también propuso la creación de sistemas de subasta, a través de los cuales los gobiernos insten a la reducción del consumo de gas de los grandes consumidores industriales a cambio de compensaciones financieras. Si este tipo de medidas no se implementan ahora, dijo el jefe de la AIE el lunes 18 de julio, Europa estará en una posición extremadamente vulnerable y podría enfrentarse a recortes y restricciones mucho más drásticas en el futuro, vaticinó Birol. Lo cierto es que las advertencias de la Agencia Internacional de la Energía se producen cuando la Unión Europea prepara un plan de emergencia para responder posibles cortes del suministro de gas desde Rusia como consecuencia de las sanciones impuestas por el bloque. El plan contempla la participación de nuevos proveedores, como lo anunció en días recientes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras su viaje a Azerbaiyán, país con el que firmó un acuerdo para incrementar el envío de gas desde Asia Central a 12.000 millones de metros cúbicos de gas este año. Sin embargo, los planes de la Unión Europea de diversificar la provisión de gas para reemplazar los suministros rusos no serán suficientes para garantizar el abastecimiento para el próximo invierno, como lo advirtió categóricamente la Agencia Internacional de Energía. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.